12 de diciembre, día del mito guadalupano. En esta fecha, en todo el territorio mexicano y en gran parte de Latinoamérica se celebra a Tonantzin. Claro que la gente que celebra a esta divinidad en su mente y en su corazón no creen que están celebrando a la diosa Tonantzin. Ellos creen que están celebrando a la Virgen de Guadalupe, como ellos le llaman, ¿verdad? Sin embargo, hay varias incongruencias históricas que tenemos que platicar. Eso es lo primero, a priori, ¿verdad? Y después, a posteriori, tenemos que definir si a la luz de las escrituras sagradas y de la razón y de la lógica es correcto rendirle culto religioso a algo que no es el Dios verdadero y a alguien que la escritura no manda, no ordena, no establece que nosotros le rindamos alguna especie o algún tipo de culto religioso. Primero que nada, tenemos que entender que el sincretismo es una práctica de la Iglesia Católica Romana, la cual es absolutamente un patrón que han seguido desde su fundación. Desde el Concilio de Nicea en adelante, principalmente en lo que fue el siglo IV, la Iglesia Católica Romana, el romanismo católico romano, siempre ha usado el sincretismo como una estrategia para retener, en este caso, a los paganos, para retener a las personas que estaban acostumbradas a venerar y a adorar a otras divinidades, a otros dioses falsos, ¿no? En este caso. Entonces, la estrategia de poder retener a estas personas de tal manera que no renegaran y no se alejaran de la Iglesia Católica Romana y que fueran más manipulables y fuera más fácil convertirlos a la nueva religión universal, pues fue el sincretismo. Tenemos que entender que el sincretismo religioso es no solamente un patrón de comportamiento de la Iglesia Católica Romana, sino que la Iglesia Católica Romana nació a partir de un sincretismo. A partir del Concilio de Nicea, el paganismo y el cristianismo se fusionaron y se creó una nueva religión, se creó una nueva institución que sería la religión del mundo, la religión para todo el Imperio Romano. Lo que quería Constantino era tener una religión que abarcara a todos los miembros, a todos los ciudadanos y no ciudadanos de este imperio, y de esta manera trató de fusionar todas las creencias que existían en la humanidad en aquel tiempo con, en este caso, también el cristianismo. Hizo una mezcla de todas las religiones y como resultado se produjo el romanismo católico, que no es otra cosa más que paganismo y cristianismo revuelto, mezclado. Absolutamente todo el tiempo la Iglesia Católica hizo lo mismo. Territorio a donde llegaba el catolicismo romano, territorio en donde investigaban quiénes eran las divinidades de los habitantes de los pueblos originarios, investigaban el nombre de sus divinidades, las características de sus divinidades y buscaban la manera de empalmarlos con algún personaje bíblico, de empalmarlos con algo o con alguien que tuviera algo que ver con la Biblia o con el cristianismo o con Dios o con Jesucristo o cosas parecidas. De esta manera fue que cuando llegó, en este caso, el catolicismo por medio del Imperio Español a Mesoamérica, pues simplemente ellos trajeron el culto que ya se rendía a la Virgen de Guadalupe allá en España, en Guadalajara y otras zonas de España, y lo combinaron con el culto que se le daba a Tonantzin. De esta manera lograron ganarse a todos los indígenas, los cuales creían que esta diosa Tonantzin se había aparecido o que había bajado en el cerro del Tepeyac y le rendía culto en el cerro del Tepeyac. De la misma manera, ellos dijeron que la Virgen de Guadalupe había bajado en el cerro del Tepeyac y que tenían que ahora hacerle un templo en ese cerro y que ahí tenían que rendirle culto. Entonces lo único que hicieron fue cambiar el mono, cambiar la estatua por otra, una imagen cambiarla por otra y cambiar el nombre por otro nombre, pero realmente es absolutamente el mismo culto. La Biblia nos prohíbe rendir culto a las imágenes
Esto está en Isaías 42:8, cuando Dios dice que Él no dará su gloria a imágenes esculpidas. Y también está en Éxodo capítulo 20, cuando la Biblia dice que no debemos doblarnos ante una imagen y rendirle culto religioso. La palabra de Dios nos prohíbe en este caso que rindamos cultos a las criaturas antes que al Creador. Eso está en Romanos capítulo 1 versículo 25. Y también nos prohíbe dar cualquier tipo de culto a cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Esto está en Mateo capítulo 4 versículo 10. Escucha, Satanás, escrito está también: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Así que, mi querido amigo católico romano, no te dejes engañar por estas creencias, por estos mitos, por estas leyendas urbanas, por estas leyendas antiguas que no tienen fundamento en la historia y mucho menos tienen fundamento en las Santas Escrituras. Solamente Dios es digno de ser alabado, solamente Dios es digno de ser exaltado, solamente Dios es digno de recibir toda la adoración. La única adoración bíblica es aquella que está en Apocalipsis capítulo 5, cuando la Biblia dice que aquel que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ven a Cristo.